Aquí voy a utilizar artística, no toca artística, porque no se ponga, se ponga mucho, pero mucho. Muy listo. Dice, el hombre invisible pareció salir de casa de Ken ciego de ira. Agarró y tiró a un lado a un niño que jugaba cerca de la casa de Ken y lo hizo de manera pasioneta y le rompió un tobillo. Después, el hombre invisible desapareció durante unas horas. Nadie sabe dónde fue ni qué hizo, pero podemos imaginárnoslo corriendo por líneas arriba bajo el sol de aquella mañana de junio hacia los campos que había detrás del sol mundo, rabioso, desesperado por su mala suerte y refugiándose finalmente, sudoroso y agotado entre la vegetación de Quintonley, preparando de nuevo algún plan de destrucción hacia los que estuvieran en el escucho mucho ruido. Parece que ahí se escondió, porque ahí reapareció de una forma terriblemente trágica hacia las 2 de la tarde. Uno se pregunta cuál debió ser su estado de ánimo durante ese tiempo y qué planes tramó. Sin duda, estaría furioso por la traición de Ken, y aunque podemos entender los motivos que le condujeron al engaño, también podemos imaginar e incluso justificar en cierta medida la furia que la sorpresa le ocasionó. Quizá recordará la perplejidad que le produjeron sus experiencias de Oxford, pues había contado con la cooperación de Ken para llevar a cabo su sueño brutal que aterrorizara al mundo. En cualquier caso, se perdió de vista alrededor del mediodía y nadie puede decir lo que hizo a las 2:30, más o menos. Quizás esto fuese afortunado para la humanidad, pero esa inactividad fue fatal para él. En aquel momento, ya se había lanzado en su búsqueda un grupo de personas cada vez mayor que se repartieron por la comarca. Por la mañana no era más que una leyenda, un cuento de miedo. Por la tarde, y debido sobre todo a la escueta exposición de los hechos por parte de Ken, se había convertido en un enemigo tangible al que había que herir, capturar o vencer. Y para ello, toda la comarca empezó a organizarse por su cuenta con una rapidez nunca vista. Hasta las 2 de la tarde podía haberse marchado de la zona cogiendo un tren, pero después de esa hora ya no era posible. Todos los trenes de pasajeros de la línea entre Southampton y Lincoln, Manchester y Hodgman viajaban con las puertas cerradas y el transporte de mercancía había sido prácticamente suspendido. En un círculo de 20 kilómetros alrededor de Fort Burton, hombres armados con escopetas y porras se estaban organizando en grupos de 3 o 4 que con perros batían las carreteras y los campos. Policías a caballo iban por toda la comarca, deteniéndose en todas las casas para avisar a la gente que cerrara sus puertas y se quedaran dentro a menos que estuvieran armados. Todos los colegios cerraron a las 3 y los niños, asustados y manteniéndose en grupos, corrían a sus casas. La nota de Ken, que también Adille había firmado, se colocó por toda la comarca entre los 4 y las 5 de la tarde. En ella se podía leer breve y claramente las condiciones en las que estaba llevando a cabo la lucha, la necesidad de mantener al hombre invisible alejado de la comida y del sueño, la necesidad de observar continuamente con toda atención cualquier movimiento. Tan rápida y decidida fue la acción de las autoridades y tan rápida y general la creencia en aquel extraño ser, que antes de la caída de la noche, un área de varios cientos de kilómetros cuadrados estaba en estricto estado de alerta. Y también
Antes del anochecer, una sensación de horror recorría toda aquella comarca, que seguía nerviosa. La historia del asesinato del señor Whistler se susurraba de boca en boca rápidamente y con detalles a lo largo y ancho de la comarca. Y hacíamos bien en suponer que el refugio del hombre invisible eran los matorrales de Hintonville, tenemos que suponer también que a primera hora de la tarde salió de nuevo para realizar algún proyecto que llevara consigo el uso de un arma. No sabemos de qué se trataba, pero la evidencia de que llevaba una barra de hierro en la mano antes de encontrarse con el señor Whistler es aplastante, al menos para mí. No sabemos nada sobre los detalles de aquel encuentro. Ocurrió al final de un pozo que había a unos 200 metros de la casa de Lord Burton. La evidencia muestra una lucha desesperada, el suelo pisoteado, las numerosas heridas que sufrió el señor Whistler, su garrote hecho pedazos, pero es imposible imaginar por qué le atacó, a no ser que pensemos en un deseo homicida. Además, la teoría de la locura es inevitable. El señor Whistler era un hombre de unos 45 o 46 años. Era el mayordomo de Lord Burton y de costumbres en apariencia inofensivas. La última persona en el mundo que había provocado a tan terrible enemigo. Parece ser que el hombre invisible utilizó un trozo de valla roto. Detuvo a este hombre tranquilo que iba a comer a casa. Lo atacó. Venció su débil resistencia. Le rompió un brazo. Lo tiró al suelo y le golpeó la cabeza hasta hacer la pastilla. Debía de haber arrancado la barra de la valla antes de encontrarse con su víctima. Le debería llevar preparada en la mano. Hay un par de detalles, además de los ya expuestos, que merecen ser mencionados. Uno, el hecho de que el pozo no estaba en el camino de la casa del señor Whistler, sino a unos 200 metros. El otro, que según afirma una niña que se dirigía a la escuela vespertina, vio a la víctima dando unos saltitos de manera peculiar por el campo en dirección al pozo. Según la descripción de la niña, parecía tratarse de un hombre que iba persiguiendo algo, que iba por el suelo y le iba dando unos golpecitos con su bastón. Fue la última persona que lo vio vivo. Pasó por delante de los ojos de aquella niña, camino de su muerte, y la lucha quedó junto a los ojos de aquella por un poco de haya y por una ligera depresión del terreno. Esto, al menos para el autor, hace que el asesinato escape a la absoluta inmotivación. Podemos creer que Griffith había arrancado la barra para que se le sirviera, desde luego, como arma, pero sin que tuviera la deliberada intención de utilizarla para matar. Whistler pudo cruzarse en su camino, ver aquella barra que inexplicablemente se movía sola, suspendida en el aire, sin pensar en el hombre invisible, pues Paul Burton quedaba a 10 kilómetros de ahí. Pudo haberla perseguido. Puede ser incluso que no hubiera oído hablar del hombre invisible. Uno podría imaginarse entonces al hombre invisible alejándose sin hacer ruido, para evitar que se descubriese su presencia en el vecindario, y a Whistler, excitado por la curiosa, persiguiendo el objeto móvil y por último atacándolo. Sin lugar a dudas, el hombre invisible se pudo haber alejado fácilmente de aquel hombre de mediana edad que lo perseguía, bajo circunstancias normales, pero la posición en que se encontró el cuerpo de Whistler hace pensar que tuvo la mala suerte de conducir a su presa a un rincón situado entre un montón de orquídeas y el pozo. Para los que conocen la extraordinaria irascibilidad del hombre invisible, el resto del relato ya se lo pueden imaginar. Pero todo esto es solo una hipótesis. Los únicos hechos reales
ya que la historia de los niños con frecuencia no ofrece mucha seguridad, son el descubrimiento del cuerpo de Whisky, muerto, y el de la barra de hierro manchada de sangre, tirada entre las ortigas. El abandono de la barra por parte de Whisky sugiere que el estado de excitación emocional en el que se encontraba después de lo ocurrido, abandonó el propósito porque arrancó la barra, si es que tenía alguno. Desde luego, era un hombre egoísta y sin sentimientos. Pero, al ver a su víctima, a su primera víctima, ensangrentada y de aspecto penoso, a sus pies, podía haber dejado fluir el remordimiento. Cualquiera que fuese el plan de acción que había ideado. Después del asesinato del señor Whisker, parece ser que atravesó la región hacia las colinas. Se dice que un par de hombres que estaban en el campo, cerca de Pearl Bottom, oyeron una voz cuando el sol se estaba poniendo. Estaba quejándose y hirviendo, sollozando y gruñendo, y de vez en cuando gritaba. Les debió resultar extraño oírla. Se oyó mejor cuando pasaba por el centro de un campo de árboles y se extinguió en dirección a las colinas. Aquella tarde, el hombre invisible debió aprender algo sobre la rapidez con la que Jeff utilizó sus confidencias. Debió encontrar las cosas cerradas con llaves y atrancadas. Debió merodear por las estaciones de tren y rodante cerca de las posadas. Y sin duda pudo leer la nota, darse cuenta de la campaña que se estaba desarrollando en contra de él. Según avanzaba la tarde, los campos se llenaban por distintas partes de grupos de 3 o 4 hombres y se escuchaba el ladrido de los perros. Aquellos cazadores de hombres tenían instrucciones especiales para ayudarse mutuamente en caso de que se encontraran con el hombre invisible. Él los evitó a todos. Nosotros podemos entender en parte su furia. No era para menos porque él mismo había dado la información que se estaba utilizando inexorablemente en contra suya. Al menos aquel día se desanimó durante unas 24 horas, excepto cuando tuvo el encuentro con Whisker. Había sido un hombre perseguido. Por la noche debió comer y dormir algo, porque a la mañana siguiente se encontraba de nuevo activo, con fuerza, enfadado y malvado, preparado para su última gran batalla contra el mundo. El capítulo